A veces creemos que lo más duro en la vida es perder a alguien. Sentimos que nuestra historia queda incompleta, que nos arrebataron una parte esencial de nosotros mismos. Sin embargo, si observamos con ojos más sabios, descubrimos que la verdadera herida no está en la ausencia del otro, sino en darnos cuenta de que entregamos lo mejor de nuestro ser a quien no supo valorarlo. Y, paradójicamente, es justo ahí donde nace la gran oportunidad. Comprender que jamás perdimos realmente a nadie. Lo que hicimos fue olvidarnos de nosotros mismos. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Ese recordatorio nos invita a mirar la vida desde una perspectiva más elevada. No eres lo que perdiste, eres lo que decides ser a partir de ahora. Imagina por un momento que estás frente a un espejo. No es un espejo común, sino aquel que refleja no tu apariencia, sino tu esencia. Ahí descubres que gran parte de tu energía estuvo dirigida hacia alguien que no la merecía. Que tus palabras, tu atención, tus gestos de cariño fueron semillas arrojadas sobre un terreno infértil. El dolor surge cuando esperas frutos de un suelo que nunca estuvo preparado para dar vida. Pero ese dolor, lejos de ser tu condena, es tu maestro, porque el vacío que hoy sientes es la invitación más clara a regresar a ti. El estoicismo enseña que no debemos temer a las pérdidas, sino a desperdiciar la vida en lo que no está bajo nuestro control. ¿Podías controlar que esa persona te valorara? No. ¿Podías obligarla a ver tu entrega? Tampoco. Lo único que siempre estuvo en tus manos fue la forma de interpretar lo sucedido y lo que decides hacer a partir de ahora. Y aquí está la clave. Cada pérdida es también un comienzo. Muchos caen en la trampa de pensar que su valor depende de ser reconocido por alguien más. Esperan la validación externa como si fuera oxígeno. Pero el verdadero oxígeno del alma es la autovaloración. Cuando te das cuenta de que no necesitas mendigar presencia, ni afecto, ni reconocimiento, descubres que nunca estuviste roto, solo estabas mirando en la dirección equivocada. La lección inicial es esta. La persona que se fue no se llevó tu valor. Se llevó únicamente la oportunidad de compartirlo. Y eso es muy distinto. El diamante no pierde su brillo porque alguien lo desprecie, al contrario, sigue siendo diamante, aunque sea dejado a un lado por ignorancia. Así eres tú. Alguien cuya esencia no disminuye porque no fue vista, sino que espera ser reconocida primero por sí misma. Pregúntate, ¿qué haría un sabio en tu lugar? ¿Llorar eternamente por lo que no depende de él? ¿O elevarse sobre el dolor y convertirlo en fuerza? Marco Aurelio decía: si estás afligido por alguna causa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Ese es el despertar que debes abrazar. No fue la persona la que te destruyó. Fue la interpretación que hiciste de su ausencia. Y si tienes el poder de cambiar tu interpretación, tienes el poder de cambiar tu vida. La pérdida, vista desde la óptica del orgullo, es derrota. Pero vista desde la óptica del estoicismo, es liberación. Porque te quita la venda de los ojos y te muestra que estabas entregando tu energía en la dirección equivocada. Ahora tienes la posibilidad de redirigirla hacia lo más importante: tu propia transformación. Reflexiona. ¿Cuánto tiempo, cuánta atención, cuánta ternura ofreciste a quien no supo recibirla? ¿Y cuánto de todo eso podrías ofrecerte ahora a ti mismo? Ahí está el verdadero giro, porque cuando decides tratarte con el mismo cuidado que ofrecías a otros, tu mundo interno comienza a florecer. No te equivoques. Este camino no se trata de venganza ni de orgullo herido. Se trata de dignidad, de aprender que el amor propio no es un premio de consolación, sino la base desde donde nace toda vida plena. Observa la naturaleza. El árbol que pierde sus hojas en otoño no muere. Se prepara en silencio para renacer con más fuerza en primavera. Así también tú. Esta pérdida es tu otoño. No es el final. Es la pausa necesaria para que la savia de tu ser se concentre en lo esencial, para que cuando llegue tu primavera personal, nadie pueda negar la belleza y la fortaleza que has cultivado. Séneca lo expresó con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Vas a desperdiciar el tuyo lamentando a quien no te supo valorar.
¿O vas a invertirlo en renacer, en disciplinar tu mente, en construir un entorno donde tu valor sea no solo reconocido, sino celebrado? El dolor de la pérdida es real, pero también lo es tu capacidad de levantarte. No eres víctima de lo que ocurrió, eres el arquitecto de lo que vendrá. Este es el primer ladrillo de la fortaleza estoica que levantarás a lo largo de este camino. Comprender que cada final es un nuevo inicio. Hoy puede que sientas soledad. Puede que la ausencia de esa persona retumbe en tu pecho como un eco interminable. Pero recuerda, el silencio no siempre es vacío. El silencio puede ser también espacio. Espacio para reconstruirte, para redescubrirte, para crecer en dimensiones que jamás habrías explorado si esa persona hubiera permanecido. Este capítulo no es una invitación a negar tu dolor, sino a darle sentido. A entender que detrás de cada lágrima hay una semilla de fortaleza. Que cada recuerdo que arde es también un recordatorio de tu capacidad de sentir, de tu profundidad humana. Y que esa misma sensibilidad que hoy te hiere, mañana será la que te inspire a crear, a amar de forma más sabia, a vivir con más propósito. La vida, al final, no se mide por quién se quedó a tu lado, sino por quién decidiste ser incluso cuando otros se fueron. Esa es la primera gran lección del estoicismo aplicado a las pérdidas. No eres lo que te quitaron, eres lo que construyes con lo que te queda. Y lo que te queda ahora es lo más valioso. Tu dignidad, tu mente, tu tiempo, tu capacidad de elegir. Elige con sabiduría. Elige con serenidad. Elige, sobre todo, con amor propio. Porque cuando un hombre o una mujer logra encontrar paz dentro de sí mismo, deja de ser esclavo de cualquier ausencia. Y en ese momento, lejos de perder, empieza verdaderamente a ganar. La pregunta que te dejo para reflexionar es esta. ¿Vas a permitir que tu historia sea definida por alguien que no supo verte? ¿O vas a tomar el timón y escribir el capítulo más poderoso de tu vida? Hay momentos en los que la mayor declaración no se hace con palabras, sino con la ausencia de ellas. El silencio, cuando nace del amor propio y no del rencor, se convierte en una fuerza inquebrantable. Para quien no supo valorarte, tu silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso. Pero para ti, es libertad. El ser humano moderno teme al silencio. Huimos de él llenando nuestra vida de ruido. Conversaciones superficiales, notificaciones constantes, discusiones inútiles. Pensamos que callar es señal de debilidad o de indiferencia. Y, sin embargo, los sabios de todas las épocas nos recordaron que el silencio es un arma espiritual. Marco Aurelio lo decía con claridad. Lo que no es útil al enjambre, no es útil a la abeja. Hablar sin necesidad, reaccionar sin reflexión, gastar energía en discusiones vacías, nada de eso es útil ni a ti ni a los demás. Cuando eliges el silencio, no lo haces para manipular ni para castigar. Lo haces porque has comprendido que tu energía es sagrada, que no merece ser derrochada en quejas, explicaciones o reproches que nunca serán escuchados de verdad. Tu silencio no es vacío, es un espacio fértil donde germina tu serenidad. Piensa en la persona que te dio por sentado, aquella que esperaba tus mensajes, tus súplicas, tus reacciones emocionales. Esa persona se alimentaba de tu disponibilidad constante, de tu necesidad de ser escuchado. Pero ahora, cuando no recibe nada, cuando tu respuesta es el eco del silencio, se enfrenta a la consecuencia más dura. Debe escuchar su propia conciencia. Y no hay castigo más grande para quien actuó con indiferencia que escuchar, en soledad, el eco de sus propias decisiones. El filósofo estoico Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Tu silencio, interpretado desde el miedo, parece frialdad. Interpretado desde el orgullo, parece venganza. Pero interpretado desde la sabiduría, es poder. Es la manera más clara de decir: ya no necesito convencer a nadie de mi valor. Me basta con vivirlo. En la vida cotidiana, somos esclavos de la inmediatez. Sentimos el impulso de responder a cada provocación, de justificar cada acción, de explicar cada cambio en nuestra conducta. Pero, ¿qué ocurre cuando no respondemos? ¿Qué ocurre cuando, en vez de reaccionar, elegimos callar? Ocurre lo impensable. El poder cambia de manos.
Quien antes esperaba dominarte con su indiferencia descubre que no tiene control sobre ti. Porque tu silencio no es sumisión. Es independencia. El silencio estoico no es ausencia de voz, sino presencia de espíritu. Es elegir la serenidad frente al caos, la calma frente al drama, la reflexión frente al impulso. Y esa elección desconcierta profundamente a quien esperaba verte arder en explicaciones o hundirte en reclamos. Imagina la escena. Alguien te ignora, esperando tu reacción. Te lanza palabras hirientes, esperando tu defensa. Te provoca con gestos, esperando que entres en su juego. Y tú, en lugar de desgastarte, eliges callar. Esa calma es un espejo que devuelve al otro su propia turbulencia. No hay nada más incómodo para un corazón inquieto que enfrentarse a un corazón sereno. Pero el silencio no solo tiene un impacto en los demás. Su mayor poder está en lo que produce en ti. Cuando callas, te escuchas. Cuando callas, ordenas tu mente. Cuando callas, distingues entre lo que es esencial y lo que es accesorio. Descubres que muchas de tus palabras no eran más que intentos desesperados por ser comprendido por quien nunca quiso comprender. Descubres que tu voz no necesita escenarios donde no es respetada, sino espacios donde es honrada. Séneca decía, es más poderoso el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Y dominarse comienza muchas veces por dominar la lengua, por no dejar que cada emoción se convierta en discurso, por aprender que callar puede ser una victoria más grande que cualquier argumento. Tu silencio es también un límite. Le dice al mundo, aquí ya no hay acceso libre a mi energía. No es muro de rencor, es frontera de respeto. Y esa frontera es la que marca la diferencia entre alguien que se deja consumir por las circunstancias y alguien que, como un verdadero estoico, elige ser dueño de sí mismo. No confundas este silencio con huida. No es esconderse. No es temer enfrentar la realidad. Es, al contrario, la manera más valiente de enfrentarse a ella. Reconocer que no todo merece respuesta, que no todos los escenarios son dignos de tu voz, que no todas las batallas se ganan hablando. Hay un tipo de silencio que hiere y otro que sana. El silencio que hiere nace del orgullo. Callar para manipular, para hacer daño, para esperar la desesperación del otro. Ese no es silencio estoico. El silencio que sana nace de la serenidad. Callar porque ya no necesitas probar nada, porque ya no quieres enredarte en luchas inútiles, porque entiendes que tu paz está por encima de cualquier explicación. Quien te perdió, tarde o temprano, sentirá el peso de ese silencio. No porque lo uses como arma, sino porque lo usas como escudo. No porque quieras hacerle daño, sino porque ya no estás dispuesto a hacértelo a ti mismo. Esa diferencia lo cambia todo. Marco Aurelio, en su sabiduría, nos enseñó: si te molestan las cosas externas, no son ellas las que te perturban, sino tu propio juicio. Y está en tu poder revocar ese juicio ahora mismo. El silencio es precisamente esa revocación. Negarse a ser esclavo de la provocación. Decidir no alimentar más aquello que te desgasta. Elegir con quién compartes tu energía. En la práctica, ¿cómo se traduce esto? Significa no responder a mensajes que solo buscan manipular. Significa no participar en discusiones que sabes que no llevan a ningún lado. Significa escuchar más y hablar menos, porque entiendes que la sabiduría entra por los oídos antes que salir por la boca. Significa permitir que tu paz sea más fuerte que tu necesidad de tener la última palabra. Este es el secreto. El silencio no es vacío, es presencia. Presencia de calma, de dignidad, de amor propio. Presencia de un espíritu que se rehúsa a ser arrastrado por las tormentas externas. Al final, tu silencio se convierte en un mensaje más claro que cualquier discurso. Estoy en paz, y esa paz no depende de ti. Ese mensaje es imposible de ignorar, porque quien no supo valorarte esperaba tu drama, tu súplica, tu explicación. Pero en lugar de eso, recibe nada, y en esa nada, comienza a escuchar el eco de su pérdida. Tu silencio, entonces, no es derrota, es victoria. Es la primera piedra en el camino hacia una vida donde ya no eres esclavo de la aprobación ajena. Es la declaración silenciosa de que has decidido recuperar lo más valioso, tu poder interior.
Y la pregunta que debes hacerte ahora es, ¿seguirás gastando palabras donde tu voz no fue respetada? ¿O tendrás el valor de guardar silencio y dejar que tu serenidad hable por ti? El dolor es una de esas experiencias universales que todos compartimos, aunque ninguno desee atravesarlo. Puede presentarse como pérdida, como traición, como decepción o incluso como silencio prolongado. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan al dolor, reaccionan de dos maneras. O se hunden en él hasta quedar atrapadas, o intentan anestesiarlo con distracciones pasajeras que solo alargan la herida. Pero los estoicos nos enseñan que existe un camino más alto, más noble y más poderoso: convertir el dolor en disciplina. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No son palabras poéticas, son un manual de vida. Lo que hoy parece obstáculo puede ser, si lo decides, el combustible que te impulse hacia tu mejor versión. Tu herida puede convertirse en tu fuerza, siempre que la uses como motor de transformación. Imagina por un instante cómo actúa la mayoría cuando alguien no les valora. Se paralizan, se lamentan, dejan que su vida pierda rumbo. ¿Qué mejor victoria para quien te subestimó que verte caer y quedarte inmóvil? Esperan que el dolor te consuma, que abandones tus sueños, que tu mundo se detenga. Pero aquí está tu oportunidad. Defraudar esas expectativas. Levantarte no a pesar del dolor, sino gracias a él. La disciplina comienza con un compromiso interno. No permitir que una herida defina tu historia. Eso significa que, aunque el sufrimiento intente ocupar todo tu horizonte, tú eliges mirar más allá. No se trata de negar lo que sientes, sino de darle un propósito. El dolor, si se queda sin propósito, destruye, pero si le das dirección, construye. Pensemos en ejemplos cotidianos. Alguien pierde a la persona en la que más confiaba. Podría hundirse en la autocompasión, gastar sus días repasando lo ocurrido. Pero también puede levantarse cada mañana y convertir esa ausencia en energía para entrenar su cuerpo, para leer con disciplina, para crear proyectos que antes había postergado. Cada gota de dolor, canalizada hacia el esfuerzo constante, se convierte en ladrillo de una nueva vida. Séneca decía: el hombre valiente es aquel que no huye del dolor, sino que lo convierte en instrumento de virtud. Esto es clave. El dolor, por sí solo, no ennoblece. Lo que ennoblece es tu decisión de usarlo para elevarte. Si lo único que haces es sufrir, el dolor te destruye. Si lo utilizas como entrenamiento, se convierte en el mejor maestro. Transformar dolor en disciplina implica cambiar preguntas. En lugar de preguntarte, ¿por qué a mí?, pregúntate, ¿qué puedo construir a partir de esto? Esa pregunta abre un mundo de posibilidades. Cada minuto que antes gastabas en perseguir a alguien, ahora puede ser usado en perseguir tus metas. Cada lágrima que antes caía por sentirte invisible, ahora puede recordarte que necesitas cuidar de ti mismo con más firmeza. La disciplina no es solo levantarte temprano o hacer ejercicio. Es también entrenar la mente para no quedar atrapada en pensamientos tóxicos. Es poner límites claros a lo que consumes, a quien escuchas, a qué conversaciones permites entrar en tu vida. Es recordarte día tras día: no voy a dejar que esta herida gobierne mi destino. Quien te subestimó nunca espera a verte así. Espera tu derrota silenciosa, no tu renacimiento. Espera tu rendición, no tu fuerza. Por eso, nada resulta más impactante que mostrarte reconstruido. No con palabras, sino con hechos. La transformación visible es la respuesta más contundente. No se trata de venganza, sino de coherencia. La mejor prueba de tu fortaleza no es lo que dices, sino lo que eres capaz de hacer con el dolor que recibiste. El proceso, sin embargo, no es inmediato. La disciplina se forja en la repetición, en los pequeños actos diarios. Cada día que eliges entrenar en lugar de quedarte en cama, cada vez que prefieres leer en lugar de hundirte en la nostalgia, cada decisión de rodearte de personas que suman en lugar de aceptar la toxicidad, estás diciendo en silencio: me elijo a mí. Y esa elección constante se convierte en tu escudo. Porque cuando el dolor intenta regresar,
Ya no encuentra un corazón debilitado, sino una mente entrenada. No eres la víctima de lo ocurrido. Eres el guerrero que ha hecho del sufrimiento su campo de entrenamiento. Marco Aurelio también escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Cambiemos la frase para nuestra situación. No pierdas más tiempo lamentando lo que el dolor te quitó. Haz de ese dolor tu disciplina, y la disciplina te devolverá multiplicado todo lo que creíste perder. Imagina cómo se verá tu vida dentro de unos meses si decides caminar este camino. Un cuerpo más fuerte, porque canalizaste la rabia en esfuerzo físico. Una mente más clara, porque usaste el silencio para leer, meditar, crecer. Un entorno más sano, porque tu dolor te enseñó a elegir mejor las compañías. Esa imagen no es un sueño distante. Es el resultado natural de la disciplina sostenida. Y aquí aparece una verdad dura pero necesaria. Quien no te valoró al verte así, no solo siente tu ausencia, siente su propia pequeñez. Porque mientras ellos esperaban que tu dolor te destruyera, tu dolor se convirtió en la base de tu grandeza. Y ese contraste, créeme, pesa más que cualquier reproche. No lo haces para herir, lo haces para vivir. No lo haces para que te recuerden, lo haces para no volver a olvidarte de ti. Esa es la esencia de transformar dolor en disciplina. Que tu vida deje de girar alrededor de lo que perdiste y comience a girar alrededor de lo que eliges construir. El camino no será sencillo. Habrá días en los que la herida vuelva a sangrar, en los que el recuerdo intente arrastrarte hacia atrás. En esos días, recuerda, cada vez que eliges la disciplina sobre la resignación, estás poniendo un ladrillo en la fortaleza de tu carácter. Cada vez que actúas a pesar del dolor, estás entrenando tu espíritu para ser libre. La disciplina, a diferencia del dolor, no desaparece con el tiempo. Se acumula, se fortalece, se convierte en parte de tu identidad. Y una vez que has hecho de ella tu compañera, ya nada puede derribarte del todo. Pregúntate ahora: ¿quieres que el dolor sea la cicatriz que te recuerde lo que perdiste, o la semilla que dé fruto a tu mejor versión? La elección está en tus manos. Y cada día, con cada acto disciplinado, puedes demostrarte que lo que parecía una derrota fue en realidad el inicio de tu victoria más grande. Existen cadenas que no se ven, pero que pesan más que el hierro. Son los lazos invisibles que mantenemos con personas que ya no están en nuestra vida de manera real, pero que siguen ocupando un espacio en nuestra mente, en nuestras emociones y hasta en nuestras rutinas diarias. Cortar esos lazos no es un acto de odio ni de venganza. Es un acto de amor propio y de liberación. El ser humano suele aferrarse a lo conocido, aunque sea doloroso. Nos convencemos de que seguir mirando las redes sociales de quien nos hirió nos dará algún tipo de control, como si al observar su vida pudiéramos encontrar respuestas o consuelo. Pero lo único que encontramos es una herida que no cicatriza. Cada vistazo es una punzada. Cada recuerdo alimentado se convierte en una cadena que impide avanzar. El estoicismo nos recuerda algo fundamental. No podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos controlar qué dejamos entrar en nuestro espacio interior. Y cada vez que permites que esa persona siga presente en tu día a día, aunque sea de manera indirecta, le estás cediendo un poder que ya no merece. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. ¿Qué significa ser diferente? Significa no prolongar la herida con hábitos que la mantienen viva. Significa tener el valor de cerrar todas las puertas por donde entra la sombra de quien ya no debe estar. Bloquear, silenciar, eliminar contacto, no por orgullo, sino por dignidad. No para demostrar nada, sino para proteger lo más valioso: tu paz. Puede parecer radical, pero piensa en esto. ¿Cómo puedes sanar si sigues permitiendo pequeñas fugas de energía cada vez que revisas una foto, una publicación, una conversación antigua? El pasado es como una llama. Si lo sigues avivando, arde y consume. Si lo dejas extinguirse, deja espacio para la luz de algo nuevo. Cortar lazos invisibles es también una declaración silenciosa. Ya no estoy disponible para lo que me resta fuerza. Estoy abierto solo a lo que me la devuelve. Ese gesto desconcierta profundamente a quien esperaba que siempre estuvieras ahí de alguna manera. Porque aunque te hayan ignorado,
Muchos confían en que seguirás orbitando alrededor de su vida, pendiente, accesible. Cuando se dan cuenta de que esa puerta se cerró de verdad, enfrentan la realidad de su pérdida. Pero lo más importante no es lo que sienten ellos, sino lo que experimentas tú. Cuando cierras esas ventanas, tu mente respira. Tu corazón comienza a desintoxicarse. Tu energía, antes dispersa en recuerdos, se concentra en construir. Es como limpiar una casa. Cada objeto innecesario que sacas deja espacio para lo esencial. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente. Quien se fue ya tomó su decisión. Aferrarte a las huellas que dejó no cambiará nada. Lo único que puedes cambiar es tu disposición a seguir mirando hacia atrás o a empezar a caminar hacia adelante. Muchos creen que cortar lazos es un acto de frialdad, pero en realidad es un acto de compasión contigo mismo. Porque sigues siendo humano, sigues teniendo emociones, y lo peor que puedes hacerte es exponer tu herida una y otra vez. La disciplina estoica no consiste en negar el dolor, sino en crear las condiciones para que ese dolor se transforme en sabiduría. Y para ello la primera condición es no alimentar lo que te hiere. Imagina que tienes una herida abierta en el brazo. ¿La tocarías constantemente para ver si aún duele? ¿La expondrías al polvo y la suciedad? No. La limpiarías, la cubrirías, la dejarías en paz para que sane. Así son los lazos invisibles. Tocar una y otra vez esa herida solo retrasa la cicatrización. La verdadera fortaleza es dejarla en paz, aunque al principio cueste. Séneca nos enseñó: prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Y la verdad es que no necesitas a esa persona, ni siquiera como recuerdo constante. Tu valor no depende de mantener vivo un vínculo roto. La verdadera libertad llega cuando reconoces que ya no tienes por qué ser testigo de una vida que no te respeta. La práctica puede ser dura. Tal vez te descubras a ti mismo con el impulso de mirar, de preguntar, de buscar señales. En esos momentos, recuerda, cada vez que resistes, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges no abrir esa ventana, estás construyendo una muralla invisible de serenidad. Y esa muralla es lo que te permitirá avanzar hacia relaciones más sanas, hacia un futuro más pleno. No se trata de borrar tu historia, se trata de no encadenarte a ella. Lo vivido ya cumplió su propósito. Te enseñó, te mostró quién eres y qué mereces. Ahora su función terminó. Seguir reviviéndolo solo es un acto de autosabotaje. La sabiduría consiste en agradecer la lección y seguir adelante. Al cortar los lazos invisibles, no solo recuperas energía, recuperas dignidad. Envías un mensaje claro al universo: no mendigo acceso, no busco migajas. Estoy listo para algo más grande. Ese mensaje, aunque no lo pronuncies, resuena en tu entorno, en tus relaciones, en tus decisiones. Tu vida comienza a alinearse con ese nuevo estándar. Y aquí surge un efecto poderoso. La persona que no te valoró empieza a sentir lo que nunca esperaba. Porque la ausencia parcial es soportable, pero la ausencia total duele. La indiferencia aparente se transforma en inquietud cuando ya no hay ninguna señal de ti. Y en ese vacío, no solo descubren lo que perdieron, sino lo irreemplazable que era tu presencia. Pero repito, ese no es tu objetivo. Tu objetivo eres tú. La desesperación del otro, si llega, es solo una consecuencia natural. Lo que de verdad importa es que has decidido vivir ligero, sin cadenas invisibles, sin puertas entreabiertas al pasado. Marco Aurelio dejó escrito: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos siguen atados a alguien ausente, tu vida también lo estará. Si tus pensamientos se liberan y se concentran en tu propio crecimiento, tu vida florecerá. Hoy es el día para cortar el último hilo. No como castigo, sino como renacimiento. No como rechazo, sino como afirmación. No porque quieras cerrar la puerta en la cara de alguien, sino porque quieres abrir ventanas hacia la luz de tu propio futuro. La pregunta que te dejo es clara: ¿seguirás atado a lo que ya no existe, o tendrás el valor de cortar esos lazos invisibles y caminar libre hacia lo que realmente mereces? Una de las trampas más comunes en las que caemos después de una pérdida es la necesidad de explicar.
explicar por qué estamos heridos, explicar por qué cambiamos nuestra actitud, explicar qué sentimos o qué esperábamos. Es como si creyéramos que, si la otra persona entendiera nuestras razones, entonces se arrepentiría, volvería o al menos validaría nuestro dolor. Pero lo cierto es que quien ya tomó la decisión de irse o de ignorarte, no merece tus explicaciones. Marco Aurelio escribió: la dignidad consiste en estar contento con uno mismo y no necesitar nada de nadie. Y esa dignidad empieza a mostrarse precisamente cuando dejas de justificarte. No necesitas convencer a nadie de tu valor. No necesitas traducir tu herida en palabras para que el otro la reconozca. Lo que es evidente con los hechos no requiere discursos. Piensa en esto. Cuando alguien se marcha, lo hace convencido de su decisión. Ya evaluó lo que eras, lo que dabas, lo que representabas. Tal vez te subestimó, tal vez te despreció, pero lo cierto es que actuó como si fueras prescindible. ¿Y qué sentido tiene entonces entregar más energía explicando tu dolor a quien lo provocó? Eso es como intentar dar lecciones de luz a quien voluntariamente cerró los ojos. El estoicismo nos recuerda que no todo está bajo nuestro control. Epicteto lo expresaba con claridad. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Convencer a alguien de tu valor no depende de ti. Lo que sí depende es la manera en la que te comportas a partir de ahora, con silencio, con dignidad, con firmeza. Cuando eliges no dar explicaciones, envías un mensaje muy poderoso, aunque no pronuncies una sola palabra. Ya no persigo. Ya no suplico. Yo elijo. Ese gesto, aunque callado, tiene más fuerza que cualquier discurso. Porque quien se fue, en el fondo, espera tu reacción. Espera tus reproches, tus argumentos, tus súplicas. Espera que intentes retenerlo. Y cuando no recibe nada, cuando tu respuesta es simplemente el vacío de tu silencio, se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Pero aquí está lo más importante. No lo haces por él, lo haces por ti. Dejar de dar explicaciones es liberarte de la prisión de la justificación. Es negarte a gastar tus palabras en un terreno estéril. Es guardar tus argumentos para ti mismo, para crecer, para reconstruirte. Séneca lo escribió de manera contundente. El tiempo que se nos da no es corto, lo hacemos corto al desperdiciarlo. Cada explicación que entregas a quien no la merece es tiempo desperdiciado, energía perdida, dignidad diluida. Cada silencio que eliges, en cambio, es tiempo ganado, fuerza acumulada, paz recuperada. No confundas este silencio con cobardía. Al contrario, se necesita valentía para no justificarte. Cualquiera puede derramar palabras en un intento de ser comprendido. Pocos son capaces de sostener el peso del silencio sin necesidad de aprobación. Es en ese silencio donde se forja tu carácter. Imagina a alguien que te dejó esperando que expliques tu rabia, tu tristeza, tu cambio de actitud. Pero en lugar de enviar un mensaje, de abrir una conversación, eliges callar. Esa decisión desconcierta más que cualquier discurso, porque rompe con el patrón esperado. La otra persona esperaba tu dependencia, pero encuentra tu independencia. Tu vida no necesita explicaciones. Tus pasos hablan por sí solos. Cada vez que eliges cuidarte, avanzar, crecer, estás ofreciendo la respuesta más clara. Ya no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí para vivir. El estoicismo enseña que debemos centrar nuestra energía en lo que construye virtud, no en lo que nos arrastra al drama. Y dar explicaciones a quien te menospreció es drama disfrazado de diálogo. Es entregarte otra vez a un escenario donde ya fuiste herido. ¿Qué sentido tiene volver a ese lugar? Cuando decides no dar explicaciones, empiezas a experimentar una libertad que no conocías. Dejas de ser esclavo del qué pensará, o del qué dirá. Descubres que tu paz no depende de que alguien te entienda, sino de que tú te entiendas a ti mismo. Esa es la verdadera fortaleza. Ser dueño de tu historia sin necesidad de aprobación externa. Marco Aurelio decía, la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Y ese orden se pierde cada vez que entregas tus palabras a quien no las valora. Recuperarlo exige disciplina. Morderte la lengua cuando tu impulso es explicar. Contener tus dedos cuando quieren escribir un mensaje.
Elegir el silencio cuando todo dentro de ti clama por hablar. Cada vez que eliges callar, fortaleces el músculo de tu dignidad. El resultado no tarda en notarse. Mientras tú avanzas ligero, sin necesidad de justificarte, quien te perdió empieza a sentir el peso de tu ausencia. Porque el silencio no es solo ausencia de palabras, es también presencia de firmeza. Es el recordatorio de que ya no estás dispuesto a seguir jugando en un terreno desigual. No dar explicaciones es también un filtro. Te permite reconocer qué relaciones merecen tu energía y cuáles no. Porque a quien realmente te valora no le hacen falta discursos. Te entiende con tus actos, te respeta con tus decisiones, te acompaña sin exigir justificación. Solo quien no te valora demanda explicaciones constantes, porque nunca se interesó en comprender de verdad. El día que decidas dejar de justificarte, empezarás a caminar más erguido. Sentirás que algo cambia dentro de ti, que ya no eres prisionero de los malentendidos ni de las expectativas ajenas, que tu vida tiene un rumbo propio, y que quien se fue simplemente eligió no ser parte de ese rumbo. Y esa claridad vale más que cualquier reconciliación forzada. El silencio que guardas no es rencor, es madurez. No es indiferencia, es respeto propio. No es castigo, es liberación. Es el recordatorio de que ya no necesitas explicar tu dolor para validarlo, porque ya sabes que es real. Y porque ya entendiste que el verdadero camino no es que otros lo reconozcan, sino que tú lo transformes en fuerza. Así que recuerda, cada vez que sientas la urgencia de explicar, detente. Respira. Pregúntate, ¿esta persona merece mis palabras? ¿Merece mi tiempo? ¿Merece mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta será no. Y ahí es donde tu silencio se convierte en la respuesta más poderosa. La pregunta que te dejo es esta. ¿Seguirás justificándote ante quienes no te valoraron? ¿O tendrás la valentía de guardar silencio y dejar que tus actos hablen por ti? Después de una pérdida o de una decepción profunda, la tentación más común es abandonarse, descuidar el cuerpo, dejar que la mente se llene de pensamientos oscuros, permanecer en lugares y con personas que no aportan nada. Es como si el dolor quisiera arrastrarnos hacia la inercia, hacia la parálisis. Pero ahí es donde entra en juego la sabiduría estoica. No eres dueño de lo que ocurrió, pero sí eres dueño de lo que haces con ello. El verdadero renacimiento comienza cuando decides reconstruir lo más cercano, lo más tuyo, tu cuerpo, tu mente y tu entorno. Estas tres dimensiones son como los pilares de un templo. Si una se derrumba, todo tiembla. Pero si logras fortalecerlas, tu vida se convierte en una fortaleza impenetrable. 1. Reconstruir el cuerpo. El cuerpo es el vehículo de tu alma. Cuando lo abandonas, el dolor encuentra un lugar perfecto para instalarse. La debilidad física se convierte en debilidad emocional. Por eso, uno de los actos más revolucionarios después de una herida es comenzar a cuidar tu cuerpo. Entrenar no es solo cuestión de estética, es cuestión de poder. Cada gota de sudor es un recordatorio de que aún tienes control, de que tu disciplina es más fuerte que cualquier herida. Comer bien no es una moda, es un acto de respeto hacia ti mismo. Dormir con regularidad no es un lujo, es la base de tu serenidad. Marco Aurelio decía, el que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Y esa armonía comienza con lo físico. Cuando tu cuerpo está en orden, tu mente encuentra claridad. Cuando tu cuerpo tiene energía, tu espíritu tiene voluntad. Tu entrenamiento silencioso es una forma de decir, estoy reconstruyéndome desde la raíz. 2. Reconstruir la mente. De nada sirve un cuerpo fuerte si la mente sigue encadenada. El dolor siempre intenta instalarse primero en los pensamientos, reproches, recuerdos, escenarios imaginarios. Y cada vez que alimentas esas ideas, te esclavizas un poco más. La práctica estoica consiste en aprender a gobernar tu mente, porque ahí empieza toda transformación. Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. ¿Qué opinas de lo que te ocurrió? ¿Lo interpretas como tragedia o como oportunidad de crecimiento? Esa respuesta determina tu destino. Reconstruir la mente implica seleccionar cuidadosamente lo que consumes, lo que lees, lo que escuchas, lo que miras. Cada palabra,
Cada imagen, cada idea es alimento para tu espíritu. Si sigues alimentándote de veneno, no esperes sanación. Pero si eliges nutrir tu interior con sabiduría, filosofía, aprendizajes, poco a poco tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín. La meditación, la escritura, la reflexión diaria son herramientas poderosas. No necesitas horas. Basta con unos minutos cada día para poner orden en tu interior. Pregúntate, ¿qué puedo controlar hoy? ¿Qué virtud puedo practicar ahora? ¿Qué pensamiento debo desechar para proteger mi serenidad? Así, día tras día, tu mente se limpia y se fortalece. 3. Reconstruir el entorno. El entorno es como el aire que respiras. Invisible, pero determinante. Puedes cuidar tu cuerpo y entrenar tu mente. Pero si sigues rodeado de personas tóxicas o de ambientes que te recuerdan constantemente tu herida, tu reconstrucción será frágil. Aquí es donde debes ejercer una selección consciente. No se trata de cortar con todos, sino de elegir con sabiduría. Busca rodearte de quienes te inspiran, de quienes suman, de quienes celebran tu crecimiento. El entorno físico también importa. Tu habitación, tu casa, tu lugar de trabajo. Ordenar, limpiar, renovar son actos simbólicos que reflejan y potencian tu renovación interior. Séneca decía, mientras dudamos en qué hacer, la vida pasa. No pierdas más tiempo en espacios que no nutren tu alma. Cada día que pasas en ambientes tóxicos es un día robado a tu transformación. Reconstruir tu entorno no es lujo, es necesidad. Porque el dolor se alimenta en lo viejo, pero la sanación florece en lo nuevo. 4. La coherencia de los tres pilares, cuerpo, mente y entorno, no funcionan por separado. Son tres caras de una misma moneda. Si entrenas tu cuerpo, tu mente se beneficia con mayor energía. Si ordenas tu mente, tu entorno refleja esa claridad. Si renuevas tu entorno, tu cuerpo y tu mente descansan y se expanden. Todo está conectado. Por eso, la disciplina que construyas en uno de estos ámbitos se multiplica en los otros. No se trata de grandes gestos, sino de constancia. Un pequeño cambio en tu alimentación, un hábito diario de lectura, un acto de limpieza en tu espacio, cada paso es una pieza más en el rompecabezas de tu nueva vida. 5. El impacto silencioso en los demás, aunque tu reconstrucción no busca venganza, inevitablemente tendrá un efecto en quienes no te valoraron. Verán que ya no eres la misma persona que ellos dejaron atrás. Verán que tu cuerpo irradia energía, que tu mente brilla con claridad, que tu entorno refleja dignidad. Y ese contraste será un espejo incómodo para ellos. No necesitarás decir nada. Tu transformación hablará sola. Y esa es la lección más poderosa. No necesitas destruir al otro, basta con construirte a ti mismo. La vida se encarga de mostrar las diferencias. 6. El sentido profundo de la reconstrucción. Reconstruirte no es solo un acto de superación, es un acto de respeto hacia la vida. Porque cada día que desperdicias en la apatía es un día robado a tu propósito. Cada hora en la que no avanzas es una hora que no volverá. Marco Aurelio lo recordó con firmeza. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. El tiempo que inviertes en tu cuerpo, en tu mente y en tu entorno nunca es desperdicio, es la mejor inversión que puedes hacer. La reconstrucción es la manera más clara de decir, he aprendido. Porque el dolor sin aprendizaje es sufrimiento estéril. El dolor con disciplina es sabiduría en construcción. 7. La pregunta final. Has pasado por heridas, por ausencias, por decepciones. Pero ahora tienes frente a ti la oportunidad de renacer. No un renacer pasivo, esperando que alguien te rescate, sino un renacer activo, donde tú mismo te conviertes en arquitecto de tu vida. La pregunta que debes hacerte es esta. ¿Seguirás viviendo como ruina del pasado? ¿O tendrás el valor de reconstruirte piedra a piedra hasta convertirte en tu mejor versión? Vivimos en una época en la que todo parece necesitar ser mostrado. Redes sociales saturadas de imágenes, frases cuidadosamente editadas para aparentar fortaleza, fotografías que buscan demostrar que estamos bien, aunque por dentro estemos rotos. La cultura del espectáculo nos ha convencido de que, si no compartimos nuestros logros, estos no existen.
Pero los estoicos nos enseñan una verdad mucho más poderosa. El brillo más auténtico no necesita testigos, porque nace de la coherencia interior. Marco Aurelio escribió: sé indiferente a lo que no depende de ti. Y la necesidad de presumir, de mostrar constantemente, de probar algo al mundo, es en el fondo una dependencia de la mirada ajena. Quien realmente ha encontrado su camino ya no busca ser visto, porque sabe que el valor de su transformación no reside en los ojos de otros, sino en la serenidad de su propia alma. 1. La trampa de aparentar. Después de una ruptura o una decepción, muchos caen en el juego de aparentar felicidad. Publican fotos sonrientes, frases desafiantes, momentos exagerados. No lo hacen porque estén en paz, sino porque quieren provocar celos, porque quieren que el otro se dé cuenta de lo que perdió. Pero ese brillo forzado no es fortaleza, es inseguridad disfrazada. El problema de vivir para demostrar es que terminas siendo esclavo de la reacción ajena. Cada publicación busca respuesta, cada gesto espera validación. Y lo que parecía libertad se convierte en otra forma de dependencia. El estoicismo, en cambio, nos invita a vivir de manera radicalmente distinta. Actuar con virtud sin necesidad de espectadores, crecer en silencio, construir con autenticidad, brillar no porque otros lo vean, sino porque es tu naturaleza. 2. El poder del silencio auténtico. Brillar en silencio significa que no necesitas proclamar tu transformación. Que cada cambio que haces, cada hábito que fortaleces, cada disciplina que incorporas, se convierte en luz sin necesidad de anunciarlo. Tu entorno lo nota, aunque no digas nada. Y lo más importante, tú lo sientes, incluso si nadie lo reconoce. Epicteto decía: no te enorgullezcas de dominar tu lengua, si al mismo tiempo no dominas tus pensamientos. Aplicado a nuestra vida actual, podríamos añadir: no te enorgullezcas de publicar frases de fortaleza si al mismo tiempo tu interior sigue quebrado. La verdadera victoria no está en lo que muestras, sino en lo que practicas en silencio cuando nadie te ve. 3. El impacto en quien no te valoró. Quien te subestimó espera señales de que aún giras en su órbita. Espera tus indirectas, tus publicaciones diseñadas para llamar su atención, tus intentos por demostrar que estás mejor sin él. Pero cuando no encuentra nada, cuando descubre que tu vida avanza sin necesidad de demostrarlo, comienza a sentir un vacío inquietante. Ese silencio se convierte en un espejo. El otro esperaba tu necesidad, y lo que encuentra es independencia. Esperaba tu dependencia de su mirada, y lo que encuentra es autenticidad. Ese contraste es mucho más poderoso que cualquier mensaje explícito. Pero, insisto, el objetivo no es que el otro lo sienta. El objetivo eres tú, tu paz, tu autenticidad, tu capacidad de vivir una vida que no depende de la validación de nadie. 4. La serenidad como verdadera fuerza. Brillar en silencio significa que tu fuerza se mide por tu serenidad, no por tus gestos hacia afuera. El mundo moderno confunde ruido con poder. Pero los sabios siempre supieron que el verdadero poder es silencioso. Un río profundo no necesita hacer ruido para ser imponente. Un árbol robusto no necesita gritar para demostrar su grandeza. Así también tú. Tu valor no está en lo que dices, sino en lo que eres. No está en tus discursos, sino en tu coherencia. Y esa coherencia se percibe, incluso en el silencio. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Ese pensamiento no necesita ser publicado, necesita ser vivido. Cada vez que eliges agradecer en silencio, tu vida se convierte en un testimonio de fortaleza que no requiere espectadores. 5. La diferencia entre orgullo y autenticidad. No confundas este silencio con orgullo. El orgulloso calla para manipular, para despertar curiosidad, para mantener el control. El que brilla en silencio, en cambio, lo hace porque ha encontrado su centro. No necesita demostrar nada, no necesita competir, no necesita provocar. Su vida ya es suficiente testimonio. Esa diferencia lo cambia todo. El orgullo aún depende de los demás. La autenticidad, en cambio, es independencia pura. 6.
¿Cómo practicar el brillo silencioso? En tu cuerpo. Entrena, aliméntate bien, cuida tu salud. No para mostrar resultados, sino porque tu cuerpo es tu templo. En tu mente, lee, reflexiona, escribe. No para presumir cultura, sino porque tu mente ordenada es tu libertad. En tu entorno, construye un espacio limpio, armónico, digno. No para recibir visitas, sino porque tu ambiente refleja tu paz. Cada uno de estos actos habla por ti, y lo hace sin necesidad de palabras. 7. El testimonio silencioso. Séneca escribió: la vida es larga si sabes cómo usarla. Usarla bien significa dedicar tu tiempo a crecer, no a demostrar. Significa que cada día, en tu rutina, en tus elecciones, estás dejando un testimonio silencioso. Y ese testimonio, aunque no lo publiques, queda grabado en ti y en los que realmente importan. La ironía es que, cuando menos buscas ser visto, más genuinamente se nota tu transformación. Porque la autenticidad no necesita propaganda. El brillo forzado se apaga rápido, pero el brillo que nace del silencio permanece. 8. La libertad de no demostrar. ¿Te das cuenta de lo liberador que es no tener que demostrar nada? No competir por quien rehace su vida más rápido. No mostrar cada avance para provocar reacciones. No vivir pendiente de ser observado. Esa libertad es oro, porque te permite enfocarte solo en lo esencial. Tu crecimiento, tu paz, tu propósito. Ese es el verdadero brillo. El de alguien que ya no necesita gritar su transformación, porque la vive en cada paso, en cada mirada, en cada acto. 9. El eco en el tiempo. Con el tiempo, quienes te subestimaron comprenderán que ya no formas parte de su mundo. Y cuando intenten buscar rastros tuyos, no encontrarán palabras, no encontrarán publicaciones, no encontrarán demostraciones. Solo verán tu vida a lo lejos, brillando en silencio, y ese eco será mucho más fuerte que cualquier reclamo. Pero para ti, lo esencial será otro. Descubrirás que ya no necesitas venganza, porque tu vida misma se convirtió en la mejor respuesta. 10. La pregunta final. Brillar en silencio no significa esconderte. Significa que tu transformación es tan auténtica que no depende de aplausos. Que tu vida habla más alto que tus palabras. Y la pregunta que debes hacerte hoy es esta. ¿Seguirás buscando la mirada de quienes no te valoraron, o tendrás el valor de vivir con tal autenticidad que tu silencio se convierta en tu mayor luz? Cuando una relación termina, o cuando alguien decide ignorarnos o despreciarnos, surge una tentación silenciosa pero poderosa. La de competir. Competir por quien aparenta estar mejor, por quien rehace su vida primero, por quien sonríe más en las fotografías o recibe más atención en las redes sociales. Es como si la ruptura se transformara en una carrera secreta en la que cada paso busca enviar un mensaje al otro. Mira, yo gané. Pero los estoicos sabían algo que hoy hemos olvidado. Quien realmente ha sanado no necesita competir. Porque la verdadera paz no se mide en comparación con otro, sino en coherencia con uno mismo. 1. La ilusión de la victoria. Creemos que ganar una ruptura significa mostrar felicidad inmediata, exhibir nuevos proyectos, rodearse de personas, incluso apresurarse a una nueva relación. Pero esa victoria es frágil, porque no nace de la autenticidad, sino de la necesidad de impresionar. Y todo lo que nace de la necesidad de impresionar es dependencia disfrazada. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. La aparente victoria del otro no es la verdad, es solo su forma de mostrarse. Del mismo modo, tu supuesta victoria al competir no es real serenidad, es solo un espectáculo para distraerte del dolor. 2. La verdadera libertad, salir del juego. Salir del juego de la comparación es uno de los actos más liberadores. Significa no vivir pendiente de lo que el otro hace o deja de hacer. Significa no necesitar demostrar nada con tus acciones. Significa que tu vida ya no está definida por un yo contra ti, sino por un yo conmigo mismo. Epicteto enseñaba: si quieres ser libre, no desees nada que dependa de otro. Y competir en una ruptura es exactamente lo contrario. Desear la validación del otro,
querer que vea tu supuesto triunfo, esperar que reconozca que perdió. Esa es una forma de esclavitud emocional. La libertad llega cuando ya no te importa si el otro observa o no, cuando lo que haces lo haces solo porque es coherente con tu camino. 3. La coherencia frente al aplauso. Mientras muchos buscan el aplauso, el estoico busca la coherencia. Puede que tu avance sea lento, puede que no sea espectacular, puede incluso que nadie lo note, pero si cada día te levantas con disciplina, si cada paso está alineado con tus valores, entonces ya has ganado, aunque nadie lo aplauda. Séneca escribió: la mayor riqueza es contentarse con poco. En este contexto, la mayor victoria es contentarse con avanzar sin necesidad de demostrar nada. Esa coherencia pesa mucho más que cualquier foto en redes o cualquier gesto superficial. 4. El efecto de no competir. Curiosamente, no competir desconcierta más que competir. Porque quien te subestimó espera tu reacción. Espera tus intentos de probar que estás mejor. Espera tu esfuerzo por mostrar superioridad. Y cuando no encuentra nada, cuando ve que simplemente sigues tu camino en paz, comienza a sentir la incomodidad de su propio juego. No competir no significa que ignores tu dolor. Significa que lo canalizas hacia adentro, hacia tu crecimiento real. En lugar de gastarlo en comparaciones externas, tu victoria está en tu serenidad, no en su reacción. 5. La trampa de la apariencia. El mundo actual nos bombardea con apariencias. Quien publica una sonrisa puede estar llorando en silencio. Quien presume un nuevo amor puede estar escondiendo inseguridad. Quien exhibe un triunfo inmediato muchas veces busca tapar un vacío profundo. Caer en esa trampa solo prolonga tu propio sufrimiento, porque terminas viviendo para aparentar en lugar de sanar de verdad. La autenticidad, en cambio, no necesita ser mostrada. Se siente. Y cuando alguien te ve en paz, aunque no lo publiques, aunque no lo grites, aunque no lo presumas, ese impacto es mucho más fuerte que cualquier gesto artificial. 6. ¿Cómo practicar la no competencia? Acepta tu ritmo. Tu avance no tiene que ser rápido ni visible. Lo importante es que sea real. Renuncia a las comparaciones. Cada vida es un camino distinto, y lo que el otro hace ya no te pertenece. Enfócate en lo esencial. Tu cuerpo, tu mente, tu entorno, tu propósito. Eso es lo que define tu victoria. Celebra tu silencio. Cada vez que resistes la tentación de demostrar, estás ganando una batalla interna. 7. El verdadero triunfo. El verdadero triunfo no es que el otro te vea feliz, sino que tú seas feliz incluso si nadie lo ve. No es que el otro reconozca tu fuerza, sino que tú la vivas en tu interior. No es que el otro lamente haberte perdido, sino que tú agradezcas haberte recuperado a ti mismo. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No depende de la opinión del otro, ni de la comparación, ni del espectáculo. Depende solo de ti. 8. La serenidad como victoria. Imagina la diferencia. Alguien corre desesperadamente para mostrar que ha ganado la ruptura. Tú, en cambio, caminas despacio, pero con paso firme, con calma, con claridad. ¿Quién gana realmente? Quien corre sin paz está perdido, aunque parezca avanzar. Quien camina en serenidad ya ha llegado, aunque aún esté en el camino. Ese es el triunfo estoico, avanzar en calma, sin prisa, sin necesidad de demostrar. Y ese triunfo, aunque silencioso, deja huella. 9. La victoria invisible. Tu mayor victoria será invisible para el mundo, pero evidente para ti. La sentirás en la mañana cuando despiertes sin ansiedad. La sentirás en la noche cuando duermas con paz. La sentirás cuando ya no pienses en competir, porque tu vida ya no se mide en función del otro, sino en función de tu propósito. Esa victoria invisible es la que ningún espectáculo puede igualar. Y aunque el otro nunca lo sepa, tú lo sabrás. Y eso basta. 10. La pregunta final. No competir por quién gana la ruptura no significa rendirse, significa elevarse. Significa que has entendido que tu vida ya no es un escenario de guerra, sino un camino de sabiduría. Y la pregunta que te dejo para reflexionar es esta. ¿Quieres gastar tu energía en una carrera vacía contra alguien que ya no forma parte de tu vida?
¿O prefieres invertirla en construir la paz que nadie podrá arrebatarte? El silencio más poderoso no siempre está en las palabras que decides callar, sino en los nombres que ya no pronuncias. Porque mientras alguien ocupa tu boca, aunque sea en forma de reproche, todavía ocupa un lugar en tu vida. Y cuando desaparece incluso de tus conversaciones, cuando su nombre ya no tiene eco en tu voz, entonces se produce la verdadera liberación. 1. El peso de un nombre. Los nombres son más que etiquetas. Son símbolos cargados de recuerdos, emociones y vínculos invisibles. Cada vez que lo mencionas, aunque sea con rabia, reabres la herida. Cada vez que aparece en tu boca, vuelves a darle un espacio en tu historia. Y lo que buscas dejar atrás sigue presente disfrazado de discurso. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y lo mismo ocurre con nuestras palabras. Si tus conversaciones siguen teñidas del nombre de quien ya no forma parte de tu vida, entonces tu alma también lo estará. 2. La verdadera independencia. No mencionar su nombre no es un acto de odio, es un acto de independencia. Es decirle a tu propia mente: ya no necesito recordarte, ya no formas parte de mi presente, ya no ocupas espacio en mi voz. Ese gesto libera porque rompe la última cadena, la verbal. Epicteto decía: a quien tiene su mente en orden, ninguna pérdida puede afectarlo profundamente. Tener la mente en orden significa también cuidar lo que dices, lo que repites, lo que compartes. Porque cada palabra refuerza un pensamiento, y cada pensamiento puede convertirse en cárcel o en libertad. 3. El eco que desaparece. Imagina la escena. Esa persona que te ignoró o te dejó espera, en el fondo, que sigas hablando de ella. Que la nombres, que la critiques, que la recuerdes. Porque mientras la mencionas, sigue existiendo en tu mundo. Pero cuando su nombre desaparece de tus labios, el eco se extingue. Y en ese silencio se encuentra el verdadero vacío, la certeza de que ya no está. No necesitas gritar que has cerrado el capítulo. El simple hecho de no nombrarlo demuestra que tu vida ya está en otro lugar. Y esa ausencia verbal es un golpe mucho más fuerte que cualquier reproche. 4. La dignidad del silencio. Hablar de alguien que ya decidió irse es, muchas veces, una forma de pedir atención disfrazada. Es como si al criticarlo, todavía esperase respuesta. Pero callar su nombre es un acto de dignidad. No necesito que vuelvas. No necesito que entiendas. No necesito que respondas. Mi historia continúa sin ti. Séneca lo expresó con sabiduría. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. ¿Cuánto tiempo de tu vida merece alguien que ya no quiso estar en ella? Ninguno. Cada minuto invertido en nombrarlo es tiempo robado a tu paz. 5. El poder del olvido consciente. No mencionar su nombre no significa borrar tu historia, significa elegir no seguir alimentándola. Es un olvido consciente, una decisión deliberada de proteger tu presente. El pasado ya cumplió su función, ya dejó su lección. Ahora tu energía debe estar dirigida hacia adelante, no hacia lo que ya se cerró. Marco Aurelio decía: deja de discutir sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno. De la misma manera, deja de hablar sobre lo que esa persona fue o no fue. Simplemente, sé tú. Avanza. Encárnalo en tu vida diaria. 6. Lo que revela tu silencio. Tu silencio revela más que cualquier palabra. Habla de tu fortaleza, de tu capacidad de soltar, de tu decisión de no quedar atrapado en lo que fue. Habla de tu independencia emocional, porque ya no necesitas mantener vivo ese nombre para justificar tu presente. El mundo notará la diferencia. Quien antes esperaba escucharte repetir ese nombre, se sorprenderá al descubrir que ya no existe en tu boca. Y ese descubrimiento será más elocuente que cualquier discurso. 7. El espacio que recuperas. Cada vez que dejas de pronunciar su nombre, recuperas espacio en tu mente y en tu corazón. Ese espacio, antes ocupado por recuerdos, puede ahora llenarse de nuevas ideas, de nuevos sueños, de nuevas relaciones. Es como limpiar un estante lleno de objetos viejos para dar lugar a lo que realmente importa. Tu vida necesita ese espacio. Tu paz lo exige. Y la mejor manera de crearla es guardar silencio. 8. La trampa de hablar, para cerrar.
Muchos caen en la excusa de hablar de esa persona para cerrar ciclos. Pero en realidad cerrar no se logra hablando sin fin. Se logra cuando eliges no darle más palabras. Cuando eliges el silencio como punto final. Cada frase extra solo abre otra página. Cada mención retrasa la clausura. La verdadera conclusión ocurre cuando decides que ya no mereces ser parte de tus conversaciones. 9. El efecto en el otro, aunque tu propósito no sea herir, tu silencio tiene un impacto inevitable. Quien esperaba seguir existiendo en tus palabras, descubre que ya no tiene lugar en tu mundo. Y ese vacío pesa, porque mientras lo mencionabas, aunque fuera con rabia, todavía estaba presente. Pero cuando desaparece incluso del lenguaje, desaparece también de la realidad. No necesitas que lo sepa, no necesitas que lo note. Lo importante es que tú lo sientas. Tu libertad empieza en ese silencio. 10. La pregunta final. Dejar de mencionar un nombre no es negar tu historia, es honrar tu presente. Es la forma más clara de declarar que ya no eres esclavo de esa memoria. Que tu vida pertenece a ti, no a lo que se fue. Y la pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Seguirás regalando tu voz a quien ya no merece tu historia? ¿O tendrás el valor de callar su nombre y escribir, en silencio, el capítulo más digno de tu vida?